¿sí? Nosotros otra vez hablamos de lo que es un sistema continuo para calcular qué. El centro de masa. El centro de masa, claro. Necesitamos calcular el centro de masa para empezar la descripción de un sistema de partículas relativo al centro de masa, entonces nos hicimos la idea de que había un sistema de partículas que estaban tan pegadas una al lado de la otra que no podíamos distinguirlas, que era un medio continuo. Bueno, cuando uno habla de cuerpo rígido, más o menos a esa condición que dijimos antes, o sea, si tengo un cuerpo rígido en el sistema tradicional, que lo veo como un medio continuo, además le debo agregar la condición de que la posición relativa entre partículas no cambia. ¿Sí? Las partículas siempre se mantienen a la misma distancia entre sí, aunque yo no llego a verlas. ¿Sí? Nosotros no llegamos a verlas, porque las partículas están tan cerca una de otra y son tan chiquititas que no llegamos a verlas. Nos da la sensación de que es un medio continuo y que no cambia de forma para nosotros un cuerpo rígido en principio. Nos conformamos en eso, sí, las posiciones. En el modelo más sencillo que vamos a adoptar nosotros para hacer las cuentas, estamos pensando que las distancias entre partículas no cambian y están tan cerca una de otra que no llegamos a distinguirla cuando hablamos de un cuerpo rígido. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Entonces, si ustedes tuvieran que pensarlo, bueno, ahora queremos estudiar un cuerpo rígido. ¿Qué es un cuerpo rígido para nosotros? Además de lo que dijimos recién. En el fondo, ¿qué es? No sé si se entendió la pregunta. O sea, nosotros lo vemos como una cosa que está ahí, que lo vemos como un continuo, que hay muchas partículas muy chiquititas, una al lado de la otra. Pero no deja de ser un sistema de partículas. ¿Sí? Un cuerpo rígido, en el fondo, también nosotros lo podemos pensar como un sistema de partículas. Por eso aparece ahora, después que empezamos a estudiar sistemas de partículas. Antes no lo podíamos ver. Entonces, cuando empezamos a ver un cuerpo que tiene muchas partículas, que nosotros veíamos como un medio continuo, queríamos ver cómo se traslada, por ejemplo. Entonces empezamos a definir todas las variables que eran necesarias para definir que la energía cinética, por ejemplo, de un sistema de partículas. ¿Sí? Y empezamos a ver, depende a qué sistema de referencia tomábamos, si era sistema de centro de masa, a un sistema de laboratorio, y podíamos describir el movimiento de esas partículas con respecto a distintos sistemas. ¿Está? Bueno, cuando empezamos a hablar de cuerpo rígido, en realidad lo que empezamos a ver es que nos interesa estudiar cómo es el comportamiento de rotación de estos sistemas, en particular de un cuerpo rígido. En principio nos conformamos por ahora con la rotación, vamos a tratar de estudiar. Yo siempre lo dibujo igual, es el único cuerpo rígido que me sale. Eh, lo veo como, es como una figura tridimensional, pero yo lo hago así, una cosa así. Entonces, eso intenta hacer una recta y este cuerpo rota en torno a este eje imaginario que yo dibujé horriblemente torcido. ¿Sí? Entonces, todo ese cuerpo rota en torno al eje. Entonces, ¿cómo podemos describir la rotación de ese cuerpo en torno al eje? Ahí está. ¿Sí? Nada, cómo giraba una partícula en torno a una posición lo hacíamos bien, ya lo teníamos. Ahora, ¿cambia la situación acá? La pregunta es, ¿lo que hicimos antes nos sirve acá? ¿Y cómo hago para evaluar todas a la vez? Porque una sola sí sabemos evaluarla, pero cuando tengo un sistema de muchas, ¿qué hago? ¿Sí? Entonces, eh, la pregunta es, partícula por partícula podemos estudiarla, la rotación. Ahora, ¿puedo estudiar o tratar de llegar a una idea de cómo se mueve todo el sistema? ¿Cómo rota todo el sistema junto? ¿Puedo construir algo para hacer eso? Y eso es lo que vamos a tratar de hacer. ¿Sí? ¿Se entiende lo que buscamos? Bien. Eh, hay, hay un montón de videos muy lindos que yo no, creo que yo suelo no tener la tendencia de colgarles demasiados videos. Ni subirles videos, ni recomendar videos. De última, busquen ustedes.
Yo no soy partidario, pero sí soy partidario de que usen la imaginación. Pero en este caso es uno de los pocos que estoy de acuerdo si buscan videos de los movimientos de algunos cuerpos rígidos. Hay un montón de videitos, qué sé yo, tiran un destornillador en el aire y ven cómo se mueve el destornillador en el aire, cómo hace un movimiento de rotación y de traslación. Tiene un movimiento compuesto de rotación y de traslación. Hay algunos que lo hacen, de hecho, en cámara, en oscuridad y los pintan y se ve como esas figuras que no son homogéneas, cómo van rotando en el aire y cómo van trasladándose. Entonces, ¿por qué hago esta aclaración? En general, el movimiento de un cuerpo lo podemos pensar a grandes rasgos, o un sistema, un cuerpo rígido, que es un sistema de partículas de fondo, uno lo puede descomponer como en dos grandes movimientos. La traslación del centro de masa, ¿sí? Y la rotación del cuerpo con respecto a un eje. Que en general el eje tratamos de ubicarlo en el centro de masa, el eje de rotación, ¿sí? Por una especie de comodidad que nos es. O sea, nos es mucho más fácil hacer las cuentas suponiendo que nuestro eje de rotación pasa por el centro de masa. Entonces, fíjate, cuando uno tiene un cuerpo, hay un video también de un martillo que tiran, por la forma que tiene un movimiento muy particular, está el de la raqueta de tenis, pero ese es un ejemplo físico muy complejo, que no está resuelto, pero hay uno, la raqueta de tenis o el del tornillo, sin gravedad, hay cosas así, efectos muy raros, ¿sí? que, que uno trata de escribir. Pero el del martillo es muy interesante porque ilumina en el centro de masa, lo tienen marcado, entonces van viendo cómo va rotando el martillo con respecto al centro de masa, pero además se va trasladando todo el cuerpo. Entonces describen el movimiento del centro de masa, que va a ser un movimiento tipo parabólico, pero además la rotación de todo el martillo con respecto al centro de masa a medida que se mueve. Entonces, en general, los movimientos de un cuerpo rígido, insisto, esto lo podemos descomponer o lo podemos pensar compuestos por dos grandes partes, ¿sí? Una que es el movimiento del centro de masa y otro es la rotación del cuerpo con respecto a un eje, que en particular, insisto, siempre o casi siempre es lo más cómodo utilizar la rotación con respecto a un eje que pasa por el centro de masa. ¿Sí? Supongamos que ese cuerpo que no se está trasladando, pero sí está rotando, lo hace con respecto a un eje que está en el centro de masa. Por alguna razón, tiene esa cosa de forma que dibujé, tiene el centro de masa ahí. ¿Está? Entonces, no nos vamos a fijar, no nos vamos a fijar el movimiento de traslación por ahora, solamente vamos a mirar el movimiento de rotación con respecto a algún eje fijo, ¿sí? De las partículas o del cuerpo rígido con respecto a ese eje de rotación, que ni siquiera por ahora aseguramos que sea el centro de masa. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Lo que pretendemos? ¿Sí? Bueno, necesitamos hacer un repasito para encarar lo que viene, para recordar que tengamos las cosas frescas. Si se acuerdan un poquito de lo que vimos allá a lo lejos, que no es tan lejos, yo agarro una partícula acá. Luego de este cuerpo rígido agarro una masita, M, que está en la posición RI, ¿no? Y esa masa gira y va a parar acá. Este sigue siendo el mismo radio porque no cambió, ¿sí? Pero identifico cada partícula de ese cuerpo rígido por la posición que tiene. En realidad debe ser un vector, ¿no? En el plano, en este caso, porque estoy medio despreciando estos movimientos, en general se describen en el plano y despreciás, ¿sí? La profundidad, ¿no? Porque si no, los vectores de posición tendrían que cambiar también verticalmente. Si yo quisiera con mucha buena voluntad decir que este cuerpo está en un plano XY y este es el eje Z, ¿sí? Entonces, la descripción de los vectores de posición que indican la posición de cada una de las masitas que voy estudiando está en el plano XY, porque estoy expresando la profundidad. Si no, el vector incluso estaría inclinado, tendría componente en Z. Necesitaría las tres componentes para escribirlo. ¿Se entiende lo que digo o no? Bien. Entonces, esta masita, voy a tratar de escribir el movimiento de una masita, un pedacito, una de las partículas que compone ese cuerpo rígido. ¿Sí? Entonces, de lo que aprendimos, tiró un ángulo θ,
Y lo que aprendimos allá a lo lejos, nosotros decíamos, bueno, describió o se movió por este pedacito de arco de circunferencia. Esto lo hemos llamado diferencial de S. Entonces, describió un pedacito de trayectoria, describir la rapidez, la podía escribir como el diferencial de S en un diferencial de T, ¿o no? Estoy recordando algo que ya más o menos vimos. ¿Sí o no? Bien. Entonces, jugando un poquito, uno podía ver que el diferencial de S es la velocidad, que era la velocidad tangencial de esa partícula en ese movimiento circular, diferencial de T. Ahora, si el arco era chiquitito, ¿se acuerdan? Si el arco era chiquitito, uno lo terminaba pensando como un triángulo rectángulo con mucha buena voluntad y cariño. Sí, entonces decía, bueno, si el ángulo es muy pequeñito, la tangente tita de ese triángulo muy chiquitito que era así, donde esto era RI, esto era RI, y esto era la diferencial de S, y esto era tita, si el ángulo era muy chiquitito, la tangente tita era aproximadamente diferencial de tita, y esto era cateto opuesto, diferencial de S, ¿sobre quién? Sobre R. Esa es una buena aproximación para ángulos pequeños, ¿no? Si estoy tomando diferenciales tiene sentido. O sea que con esta aproximación uno jugaba un poquito y decía, bueno, para diferencial, entonces juntando esto, todo, uno llegaba a la conclusión que diferencial de tita lo podía escribir como diferencial de S, que era B sobre R, pero esto es B sub I, R sub I, porque depende de cada masa, ¿no? Diferencial de T. Si uno jugaba un poquito más, diferencial de tita a de T era, si no me equivoqué en ninguna cuenta, era la velocidad de esa masa sobre la posición de esa masa. El cambio en el ángulo que describía esa partícula como función del tiempo, ¿qué era? Pregunta del millón. La velocidad angular. Claro, esto era omega. Entonces esto es omega, que esto es un I, R sub I. ¿Y por qué no le pongo subíndice omega? Pregunta, la primera cosa que, por eso hacemos este análisis. Porque omega no cambia. O sea, no importa la partícula que esté considerando, todas rotan con la misma velocidad angular. Porque mantienen la distancia entre ellas fija. No se va formando el cuerpo durante la rotación. O sea, mientras no se deforme durante la rotación, ¿sí? Todas giran con la misma velocidad angular porque giran todas en conjunto. O sea que la velocidad angular es la misma para todas las partículas. Lo que uno encuentra, ¿sí? Que depende de en qué parte del cuerpo yo me pare, ¿sí? Todo el cuerpo gira con la misma velocidad angular, pero si yo me paro en distintas partes del cuerpo, encuentro que la velocidad tangencial que tiene esa partícula la voy a poder escribir como omega por R. ¿Sí? O sea, quería hacer, esto lo sabíamos, pero quería hacer la diferenciación cuando estudio este sistema. Denme un segundito, por favor. Bueno, entonces sigamos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí o no? ¿Les parece coherente todo eso que pensamos hasta ahí? Aunque es un sistema de partículas, en particular un cuerpo rígido. Obviamente, si puedo definir una velocidad angular, y la velocidad angular no es constante en el tiempo del cuerpo, también voy a poder definir que La aceleración. claro, ni hablar, la aceleración angular. De igual manera, voy a pensar que todas las partículas que están rotando pueden llegar a tener una aceleración y para todas es la misma. Porque si la velocidad cambia de igual manera para todos, voy a poder escribir
derivada omega de t. O sea que estas cantidades se siguen conservando para el cuerpo rígido de esta manera. Que no es ni más ni menos, bueno, que la derivada segunda de tita de t. Dos veces. ¿Qué más podemos pensar? Si yo me paro en una partícula, nosotros teníamos la aceleración tangencial de la partícula, ¿no? Teníamos, si está revisando, todo el cuerpo está rotando con respecto a un eje, para cada partícula del cuerpo, yo puedo definir una aceleración tangencial y una aceleración radial, ¿no? ¿Sí? Entonces, al igual que habíamos hecho antes, sigue valiendo que la aceleración tangencial de la partícula, que va a ser igual. ¿Cómo era la aceleración tangencial? De B a de t, ¿no? ¿Sí? Pero la velocidad de cada partícula, pues yo podría pensar de BI, de BI, voy a desactivar esto el lápiz, pues si no me vuelvo loco. De BI a dt, entonces, ¿cómo lo escribo? Derivada con respecto al tiempo, de BI, ¿quién es? Omega por RI. Omega es constante para todas las partículas que están girando, que están en el cuerpo rígido, o sea que esto lo podría escribir como omega, ¿por qué? Perdón, ay, dije una barbaridad. Díganme cuando digo barbaridad. Si estoy analizando una partícula, ¿qué dijimos? En un cuerpo rígido, ¿cuál era la característica? Al revés, las posiciones las fija, ¿sí? La velocidad angular es la misma para todas las partículas, pero puede llegar a cambiar en el tiempo. O sea, la posición de las partículas no cambia con respecto a una vez que fijé el eje de referencia, no cambia. Entonces, esto lo podría escribir como RI derivada de omega a dt. Recupero la relación que ya teníamos de antemano, que la aceleración tangencial la podría escribir como quién, como RI por alfa. ¿Sí? De igual manera, podemos hacer lo mismo que la aceleración radial o normal, a veces la llamábamos, que como era, la habíamos definido como BI al cuadrado para cada partícula sobre quién, RI, ¿no? Si la quiero escribir en términos de omega, que puede ser la otra cosa habitual, esto es omega por RI para cualquier partícula elevado al cuadrado debido a RI. Esto entonces, ¿cómo me queda? Omega cuadrado para RI. Entonces, tengo todo lo que había hecho con una partícula sola, evidentemente lo puedo conservar a un cuerpo rígido, o sea, es decir, puedo tomar distintas partículas en distintas posiciones del cuerpo rígido, ¿sí? Y conservar esas expresiones. Puedo definir una aceleración normal, una aceleración tangencial, una aceleración angular, una velocidad angular. Pero eso va a depender de qué. Me doy cuenta que depende de la posición de cada una de las partículas dentro del cuerpo rígido con respecto a quién, al eje de rotación. ¿Estamos? Bien. Hecho el repaso, lo que vamos a hacer es, vamos ahora sí a lo que nos interesa, a definir la energía cinética, cinética de rotación, y lo que se llama, estoy viendo cómo lo anoté, momento de inercia. La clase va a estar centrada en esto, pero con esto tenemos más que suficiente. Ay, inercia. Cualquier cosa escribí. Bueno, ahora sí. Y bueno, ahora. Ahí va. Entonces, vamos a pensar la energía de un cuerpo rígido, ¿sí? Ese mismo dibujito que vimos recién, la energía cinética de rotación, que era lo que nos faltaba para un sistema de partículas,
en particular un cuerpo rígido, ¿sí? Y vamos a definir una nueva cantidad que se llama momento de inercia. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Lo que hicimos hasta ahora era toda energía cinética de traslación, ¿o no? Lo que vimos en las clases previas, ¿o no? ¿No están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Sofía Mónaco, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo usted? ¿Sí? Mónaco, ¿no? Sofía Mónaco. García, ¿qué dice usted? Lo veo con gesto de adusto, ¿sí? Bueno, a ver. Si ustedes lo piensan, el cuerpo rígido como un sistema de partículas y tienen que describir la energía cinética de ese cuerpo rígido, ¿qué harían? ¿Cómo lo escribirían? O sea, no estoy pensando que estén rotando, solamente estoy pensando que cada una de las partículas se mueve. Y eso sí hace hacerlo, independientemente del tipo de movimiento que tengan. O sea, ¿puedo escribir la energía cinética de un sistema de partículas? ¿Cómo? Como la suma de la energía cinética de cada partícula. Pero muy bien. Entonces esto lo escribiría como que sumatoria, vamos a ser coherentes, de igual a 1 hasta n de un medio de mi por la rapidez al cuadrado. ¿Sí? Lo más fácil sería que tomar las velocidades de cada una de las partículas con respecto al centro de masa. Lo que estoy escribiendo es cómo se mueve cada una de esas partículas con respecto al centro de masa, ¿no? Entonces, estoy con eso, cuando lo escribo así, digo, bueno, estoy tomando como mi eje de rotación, ¿dónde? En el centro de masa. Entonces, solo describo el movimiento de las partículas con respecto a un eje que pasa en el centro de masa. ¿Sí o no? Bien, buenísimo. Aprendimos recién, es muy fácil esto, que la velocidad de cada partícula que compone ese cuerpo rígido, si está rotando, ¿cómo lo podía escribir? La podía escribir algo así, RI por omega, porque están todas rotando con respecto al eje que pasa por el centro de masa, todas con la misma velocidad angular. ¿Sí? La ventaja que tengo en esta descripción, ¿sí? Primero paso a describir estoy describiendo un movimiento de rotación con respecto a un eje que pasa en el centro de masa de esta manera. Pero estoy escribiendo básicamente la energía cinética de rotación. No estoy describiendo como lo hago con respecto a un sistema de referencia que está en el centro de masa, me saqué de encima la parte de la traslación del centro de masa, no me importa. ¿Sí? Entonces, además, la otra ventaja es que si lo escribo de esta manera, lo escribo en términos de omega, omega es el mismo para todas las partículas que componen el cuerpo rígido. ¿O no? Lo puedo sacar afuera. Y ya no me importa, me queda un medio de omega cuadrado y me queda que esta es la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de quién? De mi ri cuadrado. Este es el producto de cada una de las masas por la distancia al cuadrado de esa masa, ¿a qué? Al eje de rotación. ¿Sí? Esta cantidad, esta cantidad en particular, se le llama, se le reconoce con la letra I, es el momento de inercia de un cuerpo. Es el momento de inercia. ¿Sí? Esto es la definición de momento de inercia. Es el momento de inercia de un sistema de partículas o de un cuerpo rígido. Que en este caso, si son partículas discretas, lo escribo como una sumatoria, si es un sistema discreto. ¿Sí? Lo escribo como la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de mi
RI al cuadrado. Y uno, en este caso en particular, como el sistema o el eje de rotación pasa con respecto al centro de masa, sería el momento de inercia calculado con respecto al centro de masa. Si lo calculo con respecto a otro eje, va a cambiar. ¿Por qué? Porque las posiciones de las partículas con respecto a un eje nuevo son distintas. ¿Sí? Bien. ¿Qué unidades tiene el momento de inercia? Kilogramo por metro cuadrado. Fíjense que si yo lo pienso de esta manera, como estoy calculando la energía cinética de ese sistema de partículas, ese cuerpo rígido con respecto al centro de masa, lo termino escribiendo como un medio de I, en este caso voy a poner la nomenclatura I del centro de masas, omega cuadrado. ¿Y a qué les hace acordar esto? Mientras me tomo un tereré. ¿A qué les hace acordar? La energía cinética de traslación de un cuerpo, de una masa, ¿no? Cualquiera, de una partícula cualquiera. Pero el papel del momento de inercia lo hacía la masa en la traslación. O sea que el momento de inercia acá me está haciendo el papel de una especie de masa, ¿no? En la rotación. En la rotación. Fíjense que es un medio del momento de inercia por omega cuadrado. En omega cuadrado me describe la velocidad de rotación del cuerpo con respecto a un eje de referencia. Y el momento de inercia es una cantidad, ¿sí?, definida con respecto a ese eje de rotación. Y hace el papel de la masa, si quiero compararlo de alguna manera. En el movimiento de traslación, la masa, ¿sí?, me da como una idea de la parte estática o de las características del cuerpo. Y acá el momento de inercia también, porque depende de la forma del cuerpo y del eje de referencia, ¿o no? ¿Sí? Bien. Yo les voy a proponer un ejercicio que lo vamos a dejar acá en las gateras porque quiero avanzar y después, si nos alcanza el tiempo, vamos a volver. Y si no, lo van a pensar ustedes. ¿Sí? Imagínense que quiero resolver este problema. Es fácil, lo van a poder hacer bien. Calcular el momento de inercia de una molécula de agua. ¿Sí? Entonces imagínense que tienen, yo lo había dibujado en una situación en particular, porque uno no puede dibujarlo de cualquier manera. Entonces tengo el hidrógeno, el oxígeno, tengo un hidrógeno, otro hidrógeno, ¿no? Y yo lo que voy a hacer es ponerle un sistema de referencia arbitrario. Lo vamos a proponer nosotros. Mi eje de rotación coincide con el eje Z, ¿sí? Y vamos a poner el eje Y y el eje X. O sea que está en el plano XY la molécula de agua, ¿no? Y sabemos además que esta es la distancia de y D, y esto es θ. Entonces, quiero calcular el momento de inercia en esa situación. Está a la mitad, el ángulo I, el eje Y, está a mitad de camino de θ de cada lado, ¿sí? O sea que esto acá es θ sobre 2, para que sea más simple la cuenta. Si recuerdan algo, ustedes de química se van a acordar mejor que yo, las masas se las acuerdan en general, pero D es 0,9584, ¿no?
Armstrong. Y el ángulo θ es 104 algo, vamos a aproximarlo con 104 grados. Y ustedes saben las masas. Entonces quiero que calculen el momento de inercia para esa molécula de agua como hobby, para que lo vean que se puede aplicar algo que ustedes conocen bien. Obviamente tiene que dar un número horriblemente pequeño, ¿no? Y ya estamos viendo la masa del hidrógeno, ¿cuánto es? 10 a la menos 29, 10 a la menos 30, ¿no? Ustedes se acuerdan mejor que yo, me van a decir 1.008 por 10 a la menos 30. Epa, yo le ponía ficha a ustedes, ¿se acuerdan la masa del hidrógeno? Es una molécula de agua, ustedes van a ser los de química, no yo. Bueno, lo buscan. ¿Estamos a la idea? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Entiende más o menos cómo hacerlo? ¿Sí? ¿Seguro? ¿O no? Bueno, si no volvemos después. Pero es la propuesta, para que hagan algo así, para que vayan mirando, ejerciten lo que aprendimos hasta ahora. Pero yo quería avanzar un poquito más, que después se me pasa el tiempo y me distraigo, en que nosotros estamos acostumbrados a hacer las cuentas, o nos es muy fácil porque planteamos la energía cinética, la hicimos la cuenta muy fácil con respecto al centro de masa, ¿sí? Porque supusimos que el cuerpo está rotando, en todo caso si está trasladándose y rotando, no nos importa el movimiento de traslación, pero sí queremos describir la rotación nada más con respecto al centro de masa. Pero a veces conviene hacer las cuentas con respecto a un eje distinto, o sea, un eje fijo, pero que no sea el del centro de masa. Por alguna razón me conviene, porque quiero describir una situación particular. De hecho, recién acabamos de un ejemplo. Yo puse el eje de rotación en el oxígeno, y claramente no va a ser el centro de masa. Por más que esté apenita desplazado, no va a ser la posición del centro de masa. ¿Estamos de acuerdo con eso? En la molécula de agua. Bien. Entonces, a veces conviene hacer las cuentas con respecto a algún otro eje. ¿Sí? Nosotros aprendimos a definir el momento de inercia con respecto al centro de masa, porque planteamos la energía cinética referida al centro de masa. ¿Sí? Entonces, para cambiar de sistema de referencia tenemos que usar lo que se llama el teorema de Steiner, y lo vamos a justificar. O teorema de los ejes paralelos, se llama a veces. ¿Estamos? Bien, ¿cuál es la situación mentalmente en nuestro modelo? Con los dibujitos que hicimos antes, estaríamos viendo una cosa así, ¿no? Tenemos nuestro cuerpo, yo siempre hago igual. Entonces teníamos nuestro eje acá, que por alguna razón está en el centro de masa, pero no queremos describirlo con respecto al centro de masa, sino queremos describirlo con respecto a este eje ahora. ¿Sí? Lo que sí sé es cuál es la distancia entre estos dos, vamos a llamarla h, y este cuerpo tiene una masa m. ¿Sí? El teorema de Steiner te dice que el momento de inercia, vamos a poner, está rotando así, el teorema de Steiner, entonces te dice que el momento de inercia del cuerpo calculado con respecto al nuevo eje, ¿sí? Y, que vamos a llamar, que es de este eje,
¿sí? Es el I o el momento de inercia calculado con respecto al centro de masa más la masa total por h al cuadrado, que es la distancia entre ejes. Fabuloso. ¿Cuáles serían las palabras siguientes que tendríamos que emitir? ¿Lo aceptamos con fe ciega? ¿Sí? Como buenos hinchas de fútbol. ¿O lo ponemos en duda? ¿Qué opinan ustedes? Si uno estudia ciencia, ¿qué debería ser Lo inmediatamente? dudamos, lo dudamos. Lo dudamos de todo. Después siempre tenemos tiempo arriba de las banderas, pero primero dudamos, ¿sí? Después ya va a haber tiempo de retroceder. Entonces, ahora la pregunta inmediata es, ¿cómo lo pensamos? Porque queremos decir, bueno, pará, vamos a ver si es cierto. Donde creemos a Steiner, que era, no sé, sería un cervecero alemán o no, y lo hizo bien, o qué, lo demostramos. Vamos a hacerlo de esta cuenta, ¿sí? Nosotros aprendimos hace como 2 clases, que parece un tiempo tan lejano, pero no es nada lejano, que podíamos calcular la energía cinética de un sistema de partículas con respecto al sistema de laboratorio, ¿no? Hace 2 clases por medio lo vimos. La energía cinética de un sistema de partículas, medida con respecto al sistema de laboratorio, lo habíamos aprendido a escribir como un medio de la masa total del sistema de partículas por la velocidad del centro de masa, cuando lo escribas se van a acordar, más ¿quién? La energía cinética del sistema de partículas referida al centro de masa. Esto lo habíamos aprendido a hacer con respecto al sistema laboratorio, porque hemos también puesto en duda alguna cosa por ahí a lo lejos. ¿Sí o no? Si yo reescribo esto, y bueno, la energía cinética medida con respecto a este sistema nuevo, yo lo podría escribir como un medio de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado, más, yo me tomé el trabajo de escribirlo con la nomenclatura que usábamos antes, motores de 10 igual a 1, hasta n, de un medio de mi por bi al cuadrado, donde eran las masitas, y bi que era la velocidad medida de cada masa con respecto al centro de masa, ¿o no? Muy bien. Sofía se acuerda todavía, bien. Si esto lo reescribimos un poquito mejor, entonces la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado. No voy a escribir los límites de la sumatoria, solamente escribo un medio de mi, pero bi, ¿cómo lo podemos escribir? Como omega por RI al cuadrado, donde cada una de estas RI, ¿quién era? La omega es para todas las partículas del sistema, pero RI es la posición de cada masita con respecto al centro de masa, porque están las velocidades de cada partícula con respecto al centro de masa. O sea que esto lo puedo escribir como la energía cinética como quién. Un medio de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado, más un medio de omega al cuadrado, y esto que me queda. MI, cada una de las masitas, por la posición de cada una de esas masas respecto al centro de masa. De acuerdo a lo que definimos recién, esto que está acá, ¿quién es? El momento de inercia medida con respecto a quién? Al centro de masa. O sea que esto es lo que nosotros llamamos I del centro de masa. O sea que la energía cinética la puedo escribir como un medio de la masa. La velocidad del centro de masa, ¿qué sería? La puedo escribir la velocidad del centro de masa medida con respecto al sistema nuevo, que sería h por omega, porque estoy escribiendo energía cinética respecto del sistema de referencia nuevo. Entonces la velocidad del centro de masa con respecto al sistema de referencia nuevo la puedo escribir como h por omega más un medio
de I del centro de masa por omega cuadrado. O sea que esta cosa que tengo hasta acá, si saco factor común, un medio, lo voy a poner de esta manera, me queda m h cuadrado más I del centro de masa, todo por omega cuadrado. Entonces la energía cinética medida con respecto al nuevo sistema, al nuevo eje de rotación, me demuestra que el momento de inercia con respecto al eje de rotación nuevo, ¿quién es? Que lo llamo I, es m por h cuadrado más I del centro de masa. Entonces demostré el teorema de Steiner. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Ahora que definimos el centro de masa, ¿cuál otra pregunta deberíamos hacernos? Porque hay que hacerse las preguntas correctas. ¿Cuál es la pregunta siguiente que se harían? ¿Hay segunda temporada de Juego del Calamar? Esa sí, ya está respondida. Sí, la hay. La otra pregunta que tendríamos que hacernos, física, ¿cuál es? Que nosotros definimos el momento de inercia como para un sistema discreto de partículas. Estamos mirando particulita por particulita. Pero si tengo un medio continuo, que veo todo tan pegado uno al lado del otro, tengo que reescribirlo. No puedo usar, o sea, si tengo un medio continuo, tengo que fraccionar esa superficie, ese volumen, si tuviera que hacer un espacio, ¿en qué? En diferenciales, ¿no? O sea, la pregunta sería, ¿cómo reescribo I para un medio continuo? O sea, en realidad nosotros lo tomamos el cuerpo rígido como compuesto de masitas, pero uno hace una diferenciación entre lo que se llama un medio discreto y un medio continuo. El cuerpo rígido lo trato como un medio continuo. Si tengo partículas aisladas, ¿sí? Tengo un medio discreto al sistema de partículas. Entonces, ¿cómo extiendo mi definición a un medio continuo, donde lo veo todo tan cerquita uno del otro que no puedo ni distinguirlo? Entonces, si yo tenía ese cuerpo que yo dibujo ahí, que rota así, entonces si yo agarraba una masa que estaba ahí, voy a agarrar, si es un medio continuo, un diferencial de masa, ¿no? Entonces, la transición en matemáticas la aprendimos entre una sumatoria y cuando tomo diferenciales tan chiquititos que no puedo distinguir uno del otro, paso de tener una sumatoria a tener una integral, ¿sí? Entonces, si tengo un sistema discreto de partículas, el momento de inercia lo escribo como que sumatoria de esto igual a 1 hasta el número final de partículas que tengan de quién, de MI por el raíz al cuadrado. Ahora, cuando tengo un medio continuo, el momento de inercia lo escribo como la integral de quién, dr diferencial de M. Lo escribo así para generalizar, porque no sé la posición de cada partícula, de cada diferencial de masa, ni sé cuáles son los límites de integración de lo que voy a hacer. Pero esa es la forma general de escribir el momento de inercia para un medio continuo, que es parecido a lo que habíamos encontrado antes. ¿Para qué? Para el centro de masa, ¿no? Una cosa es calcular el centro de masa de un sistema de partículas y otra calcular el centro de masa de un medio continuo de partículas, lo que yo veo como un medio continuo. ¿Sí o no? ¿Estamos hasta ahí? Bueno, entonces les voy a proponer hacer una cuentita. Esta sí se la voy a hacer yo porque es un poco más molesta. Entonces, yo les propongo el siguiente problema. Calcular el momento de inercia, ¿sí? De un disco
de radio A, ¿sí? Y masa M con respecto a un eje que pasa por su centro. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Bueno, ahí voy a hacer una aclaración a medida que lo vayamos haciendo, porque es una aclaración que todos tiran, los problemas, los libros lo traen, pero antes lo dicen y yo quiero aclararlo. Si no, uno hace un desastre. Entonces tengo un disco, principio, espesor despreciable, tengo el eje de rotación ahí, y quiero calcular el momento de inercia, ¿no? Entonces yo hice la cuenta, esto tiene masa M, tiene un radio A. Entonces, ¿cómo calculo el momento de inercia? Lo que hago es, si miro de arriba el disco, pensando, insisto, pensando que el espesor es despreciable, tomo como un diferencial de masa. Agarro un espesor casi nulo, desde el centro, esto está en una instancia R, ¿sí? Y lo que tomo es esto, que tiene un espesor diferencial de R. Quiero calcular el diferencial de masa S, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la definición de momento de inercia, y sería la integral, ¿sí? ¿De quién? De la posición de cada elemento que estoy tomando, pero acá estoy tomando todos elementos diferenciales de masa que todos están a la misma distancia, ¿o no? Entonces voy a sumar todos los diferenciales de masa de toda esta vueltita que están a la misma distancia. Si uno lo piensa un poquito, como aprendieron en matemáticas, esto, insisto, tiene un espesor que diferencial de R, ¿no? Esa cintita que estoy tomando, barriendo todo el disco ese. Entonces yo debería escribir R, que es la posición del elemento que estoy tomando, por un diferencial de masa. Ahora, como si doy toda la vuelta, son todos los diferenciales de masa, ese diferencial de masa lo puedo escribir de alguna manera, o tengo que pensar cómo escribirlo. Hay un detalle para tomar en cuenta acá para resolver esto. ¿De cuál sería? Necesito reescribir este problema para poder calcular el momento de inercia de este disco, pero hay algo que tengo que declarar y darme cuenta que es lo mismo que nos pasaba antes y que los problemas en general es medio escondido. ¿Qué es? Bien, que es homogéneo, ¿sí? O sea, vamos a pensar que la masa es homogénea. O sea, lo que dice es, tengo una masa homogénea. Si no, no lo podemos hacer. Tenemos que ver para cada pedacito. O necesitaríamos ver cómo es la función de la densidad de la masa. Tengo una masa homogénea. Que la masa sea homogénea, lo que estoy diciendo es que la densidad superficial de masa, porque estoy pensando el problema en dos dimensiones, es constante. ¿Sí? Nosotros para usar la misma letra que se usa en electromagnetismo, que también a veces se usa en fluidos, se usan volúmenes, pero bueno, la letra es la misma, la densidad superficial de masa, que es la masa, como es constante en todo el cuerpo, si yo tomo el cuerpo entero y lo divido del área total del cuerpo, obtengo cuánto vale esa constante, si es homogéneo.
Yo podría escribir la masa total dividido el área total. O sea que en este caso sería la masa dividido el área, que es pi por a cuadrado. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? De manera más general, si en vez de ustedes tomar, si la densidad de masa o la masa es homogénea, la distribución de masa en todo el cuerpo, que es una superficie, es homogénea, si yo tomo un pedacito chiquitito de masa, si tomo un diferencial de área, voy a encontrar que un diferencial de masa o no. ¿Están de acuerdo? Solo algo aprendieron en el mate 2, análisis 2. Si yo tomo un diferencial de área, voy a encontrar que un diferencial de masa. Pero el cociente entre esas dos cantidades, ¿cómo tiene que ser si es homogénea la distribución? Debería ser constante. Eso. Entonces, como es constante en este caso, el diferencial de masa en el diferencial de área tiene que ser constante. Entonces me voy a quedar con este pedacito de la ecuación que analicé acá. Entonces, en esas condiciones, yo puedo escribir que el diferencial de masa es ¿quién? M pi a cuadrado diferencial de área. El diferencial de área de ese pedacito de cinta que estoy evaluando, ¿sí? Porque sumé todas las masas de esta vuelta, el diferencial de área, ¿cómo se puede escribir? Si yo agarro esa cinta, la corto y la estiro, ¿qué me queda? Me queda una cosa así. Una cinta que de largo tiene 2 pi por r, que es el perímetro de ese círculo, por un ancho que es diferencial de r. Ese es el área de esta cintita que yo marqué, que la corté y la estiré. Entonces, yo puedo escribir el diferencial de masa como masa sobre pi por a cuadrado, y el diferencial de área que va a ser 2 pi r diferencial de r. Con este truquito, en vez de escribir todo el problema en términos del diferencial de masa, logré escribirlo en términos de ¿quién? Diferencial de r. Entonces ahora voy y reemplazo en la definición de momento de inercia para este disco, que es un medio continuo. Entonces me queda el momento de inercia del disco medido con respecto al centro, que es el centro de masa, porque la distribución de la masa es homogénea, la distribución en toda la superficie. Me queda la integral de r cuadrado por diferencial de m, que el diferencial de m es m pi a cuadrado por 2 por pi por r diferencial de a. Si integro en r y quiero sacar el momento de inercia de todo el disco, voy a integrar entre 0 y a. ¿No? Simplifico todo lo que me molesta, que es poco, pi, con pi, saco afuera la integral del momento de inercia del disco con respecto al eje, entonces sería 2m sobre a cuadrado, y me queda la integral entre 0 y a, ¿de quién? De r cubo diferencial de r. ¿Sí? Si hago esta integral, ¿qué me queda? 2m al cuadrado, la integral de r cubo es r cuarta sobre 4, hay que escribir todo. Regla barro entre 0 y a. Entonces con integro, me queda 2m a cuadrado, y acá me queda a cuarta sobre 4. O sea que finalmente el momento de inercia del disco calculado contra su centro geométrico, que coincide que es el centro de masa en este caso, es igual a ¿quién?
un medio, ¿sí? dm por al cuadrado. ¿Sí o no? ¿Se entiende ahí? ¿Sí? Bien. Hicimos un poquito más rápido de lo que pensaba, así que bárbaro. Entonces, ya aprendimos el momento de inercia de un sistema de partículas y de un cuerpo rígido. Estamos estudiando el cuerpo rígido, pero arrancamos con la herramienta que tenemos, que es el sistema de partículas. Voy a cortar un poquitín.